Muy bien, ya tenemos entonces a Eduardo Aninat para sus comentarios respecto de la presentación de Eric Parrao. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado y además encontrarme con un colega muy querido, con el que hicimos muchas cosas en el pasado, entre otros, anecdóticamente, abrir la consultoría técnica económica chilena en un país bien lejano y hermoso llamado Mongolia. Estuvimos trabajando en nuevos códigos mineros ahí, en temas de Banco Central y otros. Así que un placer haberlo escuchado hoy. Primero, una confesión de sinceridad: yo no podría jamás llegar a acercarme a la calidad del diseño y precisión del PowerPoint que nos ha presentado y de su completitud. Por lo tanto, voy a apuntar a algunos puntos específicos y luego hacer un pequeño desafío hacia el final sobre parte de los temas también que contaban los primeros panelistas, que no los veo en la sala, pero no importa. Primero, una anécdota para graficar la importancia de la infraestructura, pero relacionado estrechamente con el tema de la voluntad presidencial y política de avanzar en infraestructura, más allá de los ciclos económicos y más allá de los recursos externos e internos con que se cuente. Corría por ahí el año 96 o principio del 97, creo que fue el 96, cuando recibí en el Ministerio de Hacienda, por el teléfono rojo, una citación a irme en 5 minutos a La Moneda, porque me esperaban, no me acuerdo en qué sala de trabajo, el presidente Frey, mi jefe, y el ministro de Obras Públicas, don Ricardo Lagos Escobar, después presidente y miembro de este consejo del CPI. Me arreglé la corbata, me peiné un poco porque era más chascón en esa época y partí bien esperanzado que yo viera la agenda. No teníamos un problema candente ni demasiado urgente, las leyes en el Congreso marchaban bien, ojo con eso, marchaban bien. Entonces dije, ¿qué puede ser esta reunión de dos próceres de tal magnitud? Y no puedo negar que caminando hacia La Moneda, como uno camina lento cuando es de esa importancia, se me ocurrió que a lo mejor se producía el milagro. Y como es anecdótico del pasado, ya no corre, lo puedo contar. Y dije, el milagro es que por fin se une el líder indiscutido de la democracia cristiana de la época, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y el líder indiscutido del Partido Socialista y futuro presidente Ricardo Lagos, y me piden que más adelante me tire de candidato por la Concertación a Valdivia, mi tierra querida. Bueno, eso fue un pensamiento fugaz porque recién llegado la secretaria me desvió a un salón donde había una mesa enorme, estaban solo ellos dos, y en la mesa curiosamente había una mansa maqueta. Los economistas no somos buenos para las maquetas, somos buenos para los gráficos, el Excel, pero maquetas en diseño arquitectónico no. Y Frei me dice, te pedí un café, siéntate. Ricardo Lagos se sonreía callado. Y esa maqueta era un primer diseño de la Costanera Norte, en toda su primera fase de magnitud, que eran varios miles de millones de dólares. Y obviamente la misión del ministro de Hacienda es siempre cautelar las finanzas públicas y privilegiar el ahorro. Entonces me di cuenta ahí que no había ninguna candidatura por Valdivia, que no había ningún premio de nada, sino era una instrucción presidencial de mi jefe directo, el presidente Frei, y de un ministro importante, el líder de la Concertación, Ricardo Lagos. Entonces, después de una hora de preguntas y de exposiciones muy brillantes de don Ricardo, Frei me dijo, bueno, creo que la cosa está clara, empieza a cautelar los recursos y a hacer la licitación para construir la Costanera Norte. Y así fue. Creo que me fui muy asustado, pero a la larga los beneficios de esa mega obra están vigentes en todo el país. Y gracias a Dios que me dieron la instrucción y no nos demoramos mucho. En esa época se ejercía el poder presidencial, y a buena hora. Bueno, quiero entrar a algunos de los puntos de la presentación. Primero, estos primeros 3 cuadros, él nos habla de los escenarios posibles, y fue muy riguroso, no los voy a repetir. Hay uno que yo consideraría más complicado en su efecto, y tal vez, nadie tiene las probabilidades, más cercano a lo que podría ser una real complicación para el globo y, por cierto, América Latina.
de los 4 escenarios que él tenía de posible recesión o crisis, llamó Eric, es la combinación de una baja cíclica de la tasa de crecimiento de Estados Unidos a partir del próximo año, del 2020, la graficaba aparte y significaba un problema global y para nosotros, específicamente en el cuadro, pero también había uno de riesgo de vulnerabilidad de activos financieros. Yo creo que ese gráfico habría que recombinarlo porque para mí, como macrofinanciero internacional, la ligazón entre el crecimiento de Estados Unidos y la calidad o deterioro de los activos financieros que flotan globalmente están muy relacionados. Si hubiera un problema de crecimiento, obviamente se complicaría la calidad de los activos financieros y tendría un efecto dominó en la banca, en los fondos de pensiones y en todo, y viceversa. Ese es un cuadro que requiere más análisis. Luego en los cuadros de Latinoamérica y el Caribe, concuerdo exactamente con él en las cifras que muestra y en la perspectiva que da, pero diría que en un cuadro hay una curva más completa, pero que en general hay que tener cuidado, porque América Latina es nuestra casa y el Caribe es nuestra casa, y todos nos sentimos gratos cuando vamos a los países vecinos, amigos, y en general en la región. Pero hay una dispersión enorme. Entonces, en esos cuadros, cuando el crecimiento aparecía 0 algo, 1%, había que considerar que al menos el año pasado Chile crecía todavía al 4%, ya no, y países como Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica y algunos otros tenían un crecimiento bastante satisfactorio. Entonces nos faltaría abrir más eso por una dispersión de la realidad de cada país. Lo que es interesante porque no todas las cosas están en el mismo caldo a la misma temperatura en cada ciclo. Y finalmente, como comentario positivo, pero un poco crítico, al que nos muestra, es valiente Parrado y siempre lo fue, lo conozco mucho, como dije, cuando muestra la curva verde, que sería Latinoamérica, y la amarilla arriba, si hubiéramos hecho lo que hizo China o el sudeste asiático, en términos de inversión, en un periodo largo de tiempo, tomaba como 15 años o más, y mostraba la brecha de lo que nos perdimos de crecer y de llegar a un PIB mayor por no haber tenido la tasa de inversión de esos países del Asia y su efectividad. Hay un comentario grueso que hay que hacer. Como él lo tomó de largo plazo, hay que reconocer, y conozco mucho una parte del sudeste asiático, que por voluntad política y geopolítica, muchos de esos países, pienso en Indonesia, pienso en Malasia y mucho en China, debo decirlo, y otros, se invirtió por una orden superior y la calidad de esas inversiones no fue tan buena. Hoy día se recupera porque se veía en Shanghái edificios enteros construidos semivacíos, fábricas semioperando, etcétera, etcétera. Entonces creo que el estándar de calidad que hay que imponerle a ese gráfico podría revelar una brecha algo distinta. En Chile no hemos invertido lo suficiente, lo comparto 100%, pero sí la calidad de inversión ha sido cuidadosa porque en general los gobiernos han sido muy efectivos. Dos cosas para terminar, muy breve. En primer lugar, me impactó bastante los comentarios que se hicieron de las primeras exposiciones y del diálogo entre Juan Gabriel Valdés, antiguo amigo, y Álvaro Vargas Llosa. Yo diría que en ese diálogo, lamentablemente, hay un faltante que no puedo dejar de decirlo en mi pequeña alma política, que es intelectuales de esa calidad, como los que escuchamos, y con la claridad de don Vargas Llosa y las precisiones de Juan Gabriel Valdés, debieron, a mi juicio, haber alzado la voz en el germen de esos populismos de izquierda o de derecha, me da igual, antes de volver a rehacer la historia y comprobarnos los problemas que nuestros países vecinos van a tener. Ilustremos uno. El domingo fue el Día del Niño, creo que en todo el mundo, en Chile ciertamente y en Latinoamérica. El martes fue el Día del Zurdo, de los que escriben con la izquierda y hacen con la izquierda. Y entre medio de esos dos actos volvió el kirchnerismo, se crea Argentina. Entonces, esas realidades dramáticas también le afectan a nuestra infraestructura y a nuestros países porque crean una enorme incertidumbre, vuelta de carnero, no voy a analizar las causas, ya se dijeron, y un problema de gobernanza.
Entonces el tema de gobernanza va ligado a infraestructura porque se refiere a inversión y proyectos de largo plazo, no de un trimestre para otro, como el comercio de detalle o una inversión pequeña en servicios, sino una inversión que tiene 10 o 20 o 30 años de horizonte. Entonces el tema de gobernanza tenemos que ligarlo a todo lo que discutamos de infraestructura. Y en ese sentido no voy a recorrer los problemas de la región y nuestros vecinos que sí nos afectan, pero sí voy a hacer un llamado. Que volvamos de alguna manera, y tenemos al BID presente y su director acá en Chile, volvamos a que el BID nos proponga proyectos grandes, sueños grandes y proyectos macizos, interregionales para todos los países de la región y no caso a caso detalle, porque necesitamos que ese 10% de financiamiento aumente y que el BID nos provoque con más ideas nuevas. Un mensaje final, no puedo dejar de decirlo, aprovechándome de la coyuntura, permiso, amigo Donoso de la Cámara de Construcción. Si miro a Chile y este gobierno, un gobierno que tuvo una partida interesante, le diría desde muy lejos y desde la serenidad de ya no estar en la función pública, un mensaje claro ligándolo a los temas de gobernanza y estabilidad. Le diría, mire, como ciudadano de la calle, como lo que uno capta y escucha, fortalezca la gobernabilidad y mejore el foco. Y mejorar el foco hoy día en la urgencia es lo que se hablaba antes. Saque la reforma de pensiones luego, sáquela, después veremos cómo se ajusta o cómo se arregla, sáquela. Porque ahí está parte del malestar que se percibe de que tenemos falta de ahorro, malas pensiones y los trabajadores esperan más eso que otros juegos de leyes dando vuelta. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a optimizar el tiempo. Eric, Eduardo, opinión sobre One Belt, One Road, el proyecto de infraestructura más relevante del mundo, 1,4 trillones, rol de América Latina y el Caribe en ese proyecto, la expresión que tiene de conectividad y más allá de lo que significa en el caso de países como el nuestro, cobre, cobalto, electromovilidad, litio. Bueno, primero, parece que las expectativas de ser candidato de Eduardo siguen presentes. Y eso es bueno. Eso es bueno porque lo veo muy entusiasta. Déjame hacerme cargo de algunos temas de Eduardo simplemente para poder responder a lo que él planteaba. Comparto con él respecto a que los shocks están más o menos atados y si ustedes se fijan en la presentación hay un shock combinado que tiene Estados Unidos, China en términos de crecimiento económico, pero también tiene el precio de los activos. Entonces ese es el escenario que Eduardo buscaba, está presente dentro de la presentación. Y en términos de la distribución, si ustedes se fijan, mostré varios casos de distribución en que tomaba los promedios, pero obviamente la distribución revisa la heterogeneidad en términos del crecimiento económico de nuestra América Latina y el Caribe, así que también tenemos esos escenarios distintos. Y el contrafactual simplemente es un ejercicio contrafactual en términos de que nos perdimos una oportunidad, pero es simplemente para llamar la atención de que tenemos que buscar tasas de crecimiento mucho más altas de lo que hoy día estamos viviendo, y esa es la apuesta y ese es el esfuerzo del mensaje que trato de mandar. Respecto a un tema que también mencionaste, el caso Mongolia es bastante interesante porque hicimos como la posta en términos de las recomendaciones de política y una de las cosas que hice específicamente en el caso Mongolia es hacer una ley de responsabilidad fiscal. Hermosa, linda, perfecta, mejor que la chilena, pero tenía un artículo final que decía esta ley de responsabilidad fiscal va a entrar en acción en 3 años más. ¿Por qué? Porque en 2 años más había una elección presidencial. Y ese es el problema que hoy día tiene el mundo emergente, de que de nuevo posponemos el esfuerzo que cada uno de los países está haciendo. Respecto a esta iniciativa, es una iniciativa increíble. Realmente es una iniciativa no solamente en términos de infraestructura física, pero también en términos de infraestructura digital, y de alguna forma todos los países están buscando alguna excusa para ser parte de esta iniciativa. Y es un esfuerzo que están haciendo muchos países y obviamente deberíamos ser parte activa en términos de esa discusión. Hoy día le estamos proveyendo a China
todos los metales, minerales. Hoy día, en términos, por ejemplo, de consumo, China nos está consumiendo 40% de lo que exportamos en la totalidad, y obviamente tenemos que hacer un esfuerzo mayor para poder tener una interacción mucho más grande, pero no solamente con China, sino que con todos los países que de alguna forma cruzan esta iniciativa. Otro punto importante también es el hecho de volvernos centro financiero regional. Es un esfuerzo no solamente que pasa por osmosis, porque somos buenos en términos de administración de activos o en términos de algunos temas financieros, sino que también tiene que ser un esfuerzo a nivel de Estado, en términos de apuestas, y eso lo hace, por ejemplo, Kazajstán, en que hace inversiones muy fuertes, no solamente en términos de atraer inversiones, pero también de sentar un centro legal y financiero que ayude a empujar, por ejemplo, empresas nuevas. Muy buen punto. En el ICARE, en la ENADE del año pasado, yo pregunté qué significaba en régimen Chile Centro Financiero Regional. Tagle Guillermo me dijo, la estimación nuestra es 1,5% del PIB, estamos hablando de exportaciones de buen nivel profesional por 4.500 millones de dólares, no deja de ser. No tenemos más tiempo, lamentablemente, unos 30 segundos, Eric, porque dicen que en tu diagnóstico hay bastante coincidencia con lo que señala el CPI. Entonces, ¿qué faltaría para implementar? Voluntad política, institucionalidad. Danos los titulares para una próxima conversación con el CPI. A ver, lo que yo diría, el CPI es una superinstancia porque hay miembros del mundo político transversales. Y por lo tanto lo que necesitamos hoy día es ponernos de acuerdo más allá del ciclo político. El ciclo político en Chile dura 4 años, es muy poco. Y hemos tenido cambios, ¿no es cierto?, en términos de signo político cada 4 años, y eso no le hace bien a nuestros países. Y por lo tanto el CPI podría tener una visión estratégica de acá a 30 años, a 40 años, y ponerse de acuerdo cuál es la infraestructura que deberíamos tener para no hacer estos esfuerzos simplemente en cada gobierno. Yo diría, ese es el mensaje principal. Muchas gracias, Eric Parrado. Muchas gracias, Eduardo Aninal.